Dios te bendiga en este día una vez más. Qué gozo poder utilizar estos medios y llegar hasta donde tú te encuentres. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y quiero compartir un tema en este día, ¿verdad? Continuamos sobre el tema de la iglesia. Yo quiero hablarte sobre el tema la iglesia que avanza. Yo creo en mi espíritu, me da testimonio que el Señor nos ha llamado para avanzar, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo, la iglesia del reino de Dios, tenemos un mandato en esta tierra, el cual es avanzar, conquistar, a pesar de las pruebas, las luchas, la oposición, lo que se pueda levantar en contra del llamado, del propósito de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de las personas. Quiero que recuerdes esto, el Señor nos ha llamado a avanzar. Amén. Y quiero hablarte sobre escuchar o utilizar esta escritura base en el Mateo 16, versículo 18 y 19, dice la Biblia: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves de los reinos, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me gusta la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora te digo pues que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no conquistará. Qué preciosa versión. El poder de la muerte no conquistará. Versículo 19 dice: y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Qué tremenda traducción, ¿verdad? Lo que uno prohíbe será prohibido en el cielo, y lo que uno permite será permitido. Eso es una tremenda ilustración, porque el Señor en todo momento nos ha dado un libre albedrío de decidir entre lo bueno y lo malo, de tomar decisiones en nuestra propia vida, y nuestras propias consecuencias, amén, de toda decisión que tomemos, ¿verdad? Sin embargo, podemos mirar aquí la palabra del Señor tan preciosa, ¿verdad? Que dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán en contra de la iglesia. Amén, en contra de la iglesia. Yo creo que a través de los tiempos la iglesia ha prevalecido, a través de los tiempos la iglesia sigue triunfante, a través de los tiempos la iglesia sigue perseverante, y yo creo que seguirá avanzando, seguirá adelante. Amén. En medio del caos que podemos estar viviendo, un caos de escasez, un caos de la economía, un caos de confusión bíblica, un caos de donde se está trayendo mucha confusión hoy en día, aún en las escuelas, nuestros hijos, tantos temas erróneos que hoy en día es muy fácil encontrarlos por un solo toque de un dedo a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero lo repito, yo creo que la iglesia continuará avanzando, continuará prevaleciendo, porque la iglesia está fundada en Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que son estas palabras las que nos deben dar fortaleza en medio de la oposición. Esa palabra nos debe de dar la fuerza, el ánimo, el gozo, la fortaleza, el discernimiento para continuar de pie como iglesia, cumpliendo con el gran llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que estar conscientes, mi primer punto, que aún en la realidad presente que estamos viviendo de caos, de confusión, ¿verdad? Quiero recordarte que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos. El Espíritu Santo no es una historia del pasado, es algo que ya quedó olvidado. No, los grandes avivamientos, los grandes moveres de Dios, los grandes avivamientos que Dios ha traído a esta tierra, a estas naciones, solamente son posibles por medio del Espíritu Santo de Dios. Y Él sigue activo, el Espíritu Santo no se ha retirado. Él sigue activo, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue redorguyendo de pecado, ¿verdad? Y la Biblia nos da tanta claridad, porque nos dice la Biblia que el Espíritu Santo prometió estar con nosotros todos los días
de nuestra vida. Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y Él es el que nos redorgulle de pecado. Tenemos que recordar que en medio de un caos de confusión es el Espíritu Santo el que nos guía a toda justicia. Amén. Yo creo que hoy en día hay personas que tienen una idea errónea, que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, que el Espíritu Santo es una creencia. Yo creo que el Espíritu de Dios es una persona, conforme a la palabra del Señor, que tiene sentimientos, que se puede contristar, pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Lo quiero repetir, Jesús nos dijo que nos dejaría el Espíritu Santo, el Consolador, ese que puede llegar en el momento más difícil de nuestra vida y darnos consuelo, darnos fortaleza en medio de la necesidad. Amén. Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que ser una iglesia temerosa y que solamente está a la defensiva, aguantando los ataques y los golpes del enemigo. Yo creo que tiene que ser lo contrario. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que se mantiene orando, es una iglesia que se mantiene con la antorcha encendida, con el fuego encendido, amén, para trabajar hacia la ofensiva. Así es, hacia la ofensiva. Cada vez que el enemigo ataca, tenemos que contraatacar con su palabra, haciendo la voluntad de Dios en obediencia. Y ahí es donde podemos traerle confusión al enemigo, que a pesar del caos, a pesar de la crisis, a pesar de la oposición, a pesar que nuestra fe a veces sentimos que está siendo sacudida, seguimos creyéndole al Señor. Recuerda eso, usted y yo no somos una iglesia temerosa solamente soportando los ataques. Al contrario, somos una iglesia en ofensiva y que vamos avanzando hacia adelante. Dios no nos ha llamado a ser creyentes débiles, temerosos, atacados o infectados, por decirlo así, de un mundo perverso, de un mundo que quiere controlar nuestra fe, de una política, de una mover de este mundo, de un sistema de este mundo que quiere confinar nuestra fe, que quiere apagar nuestras creencias, que quiere disminuir nuestra convicción en quien hemos creído. No somos temerosos, a lo contrario, tenemos que sentirnos privilegiados de ser hombres y mujeres de Dios, que Dios está utilizando para este tiempo, para esta hora y para esta generación, con nuevos desafíos donde vamos a mostrar el verdadero reino de Dios. Lo voy a repetir, es un privilegio poder llamarnos siervos y siervas de Dios para este tiempo, para mostrarle a esta generación, ¿verdad?, desafíos, retos que vamos a tener que conquistar para el reino de Dios. Para el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, mas los valientes, los violentos lo arrebatan. Dios está buscando un grupo valiente que se levante a conquistar enfrente, aunque vayamos en contra de la corriente, aunque vayamos en contra de la oposición. Y estas son las palabras que tienen que darnos el valor eterno. Número 2, no importa lo que esté sucediendo alrededor, no importa lo que diga el sistema de este mundo, no importa lo que diga la política, lo único que nos puede dar aliento es la palabra del Señor. El Señor nos ha dejado plasmado en su palabra promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros. Y es lo único que nos debe de mantener a flote cuando tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Ese versículo tan conocido en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa el ataque, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Primera de Juan 4:4 nos dice la Biblia que es mayor el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Cuando nos apropiamos de esa palabra, de esa promesa de Dios, que es mayor el que está dentro de mí que el que está fuera en el mundo, no hay oposición, no hay ejército, no hay crisis que nos pueda desanimar. También en Juan 14:12, el Señor Jesús nos dejó una promesa tan poderosa que Él dijo, las obras que yo hago y aún mayores harán ustedes en mi nombre. Ese es el deseo del Señor, que hagamos cosas mayores, que miremos la gloria de Dios, milagros, prodigios, maravillas, que nos atrevamos a conquistar grandes cosas. Hoy tenemos la internet, hoy podemos subir a un avión y estar en otro país en unas horas, estar en otro continente en unas horas. Cosas mayores el Señor nos ha mandado a hacer en su nombre.
También Santiago 4:7 nos dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, tiene que huir de vosotros. Yo creo en lo particular que Dios no nos ha llamado a pelear con el diablo. Nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al enemigo, resistir su ataque, resistir la oposición, resistir todo lo que te pueda tirar y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque mira que tú estás sembrado, estás arraigado, estás firme en lo que tú has creído en su palabra. Y por último, quiero también decirte Hechos 1:8. Dice la Biblia, y recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo creo que estas porciones de la Biblia que te he citado son palabras que nos deben de dar aliento, son palabras que nos deben dar el valor que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Dios ya hizo su parte y nosotros nos toca hacer nuestra parte. Dios hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural. Amén. Nuestras manos, Dios nos ha bendecido para poder pararnos firmes en la brecha y poder hacer guerra en contra del enemigo por medio de la oración, de la intercesión, de la palabra, del ayuno, la oración, etcétera. Jesús, ¿verdad? El Señor es el Dios, un varón de guerra. Nosotros somos el ejército del Señor que vamos hacia la ofensiva, vamos caminando, vamos avanzando. La Biblia lo recalca, lo que acabamos de leer, las puertas del infierno no prevalecerán, no quedarán de pie cuando usted y yo como iglesia nos decidimos levantarnos. Como hijos de Dios decidimos pararnos e ir a la defensiva, ir avanzando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. No somos un ejército que se retira, no somos un ejército que huye, sino somos un ejército que vamos por la victoria. Vamos por la victoria. Esa es la iglesia que avanza. Amén. ¿Y cuáles son funciones o condiciones para poder ser un buen equipo de ataque, un buen equipo de avance? En primer lugar, tenemos que estar unánimes. Tenemos que caminar en unidad. El pueblo del Señor, muchas veces cuando descuidamos nuestra vida espiritual, una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza en contra de la iglesia es dividirnos. Pero cuando podemos estar unánimes, cuando podemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma voz, nadie nos podrá detener en el nombre de Jesús. Segunda cualidad es en el poder del Espíritu Santo. Con nuestra propia retórica, nuestro propio conocimiento humano, nuestro propio don, nuestro propio talento, no la vamos a hacer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y número 3, la tercera arma que tenemos de nuestra parte es en el nombre de Jesús. Unos confían en carros, otros en caballo, mas nosotros confiamos en Jehová, mas nosotros vamos en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que hay poder en ese nombre de Jesús. Y por último, quiero recordarte que Dios ha puesto todos los recursos a nuestra mano. Dios ha suplido todo lo que necesitamos para ser la iglesia triunfadora, para ser la iglesia que avanza, para ser la iglesia que conquista. Efesios capítulo 1, hay una palabra tan poderosa del apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice la Biblia en versículo 15 del capítulo 1, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos mirar el corazón de Pablo, que Dios nos dé el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado, los cuales las riquezas de su gloria a herencia de los santos. Qué poderosa palabra. El Señor nos quiere derramar un espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en Él, para que nuestros ojos de nuestro entendimiento se abran. Amén. Pablo quiere, su deseo es que la iglesia, el pueblo de Dios,
recibamos poder, recibamos la revelación. Amén, que nos dé sabiduría, que nos revele. ¿Qué nos va a revelar? Lo que ya está escrito en este libro, lo que ya está escrito en su palabra, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que recordar que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Ese mismo Espíritu mora en nosotros. Yo creo que cuando el Espíritu Santo llega a una persona, cosas comienzan a suceder. Es imposible que quedes igual cuando el Espíritu Santo mora en ti. Es imposible que te quedes en la misma condición cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida. No es una cosa que como una varita mágica. No. Es una palabra que tenemos que tener la revelación y el conocimiento de que es verdad en nuestras vidas para que se haga realidad. La Biblia también nos dice en Romanos 8:31, amén, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Amén. Y no es solamente una frase que se oiga bonita, sino Dios quería asegurarse que quedara plasmado en nuestros corazones que Dios está con nosotros. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Yo creo que esas escrituras son armas de guerra, son estrategias para ir a la batalla, porque Dios nos ha llamado para ser un ejército que avanza. Y recuerda, las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. No prevalecerán en contra de la iglesia. Amén. No es con ejército, no es con espada, mas es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Yo oro que esta corto devocional quede plasmado en tu corazón y recordar que somos llamados una iglesia que avanza. No te conformes con solamente soportar los golpes y estar a la ofensiva o defensiva, sino contrario, tenemos que ir a la ofensiva. Si el enemigo te tira un golpe, tírale dos para atrás. Gana almas, ora más, lee más, ayuna más, busca la palabra, haz la voluntad de Dios, sirve a Dios en tu iglesia, sirve a Dios, y es donde el Señor comienza a cambiar las mesas a tu favor. Yo oro en este día que esta palabra te inquiete, que esta palabra te mueva a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, no importando las circunstancias, no importando el ataque, la prueba, la lucha, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Acuérdate, si tú eres ya parte del ejército de Dios, el Señor estará contigo. Aleluya. Que el Señor te bendiga en este día. Ayúdame a compartir este video. Yo creo que hay personas en tus redes sociales a tu alrededor que necesitan escucharlo. Amén. Oramos que esta palabra se haga realidad en nuestra vida y que seamos esa iglesia victoriosa que avanza en el nombre de Jesús. Saludos y hasta la próxima. Bendiciones.